La vuelta a casa. En Corea del Sur, a nivel internacional, se ha producido una suerte de escándalo que sigue teniendo más acciones. De esto vamos a charlar con nuestro amigo Alejandro Fonseca desde Madrid. Alejandro, el gusto de saludarte. ¿Cómo estás? El gusto es mío, Raúl. ¿Qué tal, Judith? Muy buenas tardes. La verdad es que Corea del Sur es la noticia del día, pero tenemos mucho de lo que hablar. Tenemos que hablar del Líbano, tenemos que hablar de Georgia, tenemos que hablar de Ucrania. Realmente hay muchos acontecimientos en la política internacional interconectados sucediéndose en Vamos con Corea con tantos temas, Ale. Por supuesto. Lo principal, hay que decir que hace 10 minutos la policía y el ejército surcoreano estaban retirando las barricadas afuera del Parlamento después de que se haya vivido un autogolpe de Estado por parte del presidente surcoreano Yoon Suk-yeol, que con la excusa de que la oposición está comprada e infiltrada por espías norcoreanos, cuando realmente lo que le ha molestado es que no le aprobasen los presupuestos, a los cuales que admitió que no podía gobernar sin esos presupuestos. Un presidente con muy baja popularidad, que que había reformado toda la cúpula militar hace poco, justamente poniendo a dedo, pensando seguramente en dar este golpe de Estado, que era la última manera de bloquear a la oposición, que era declarando la ley marcial, que es lo que hizo más o menos a las 4 de la tarde, hora española. Entonces, bueno, lo que ha parado este golpe de Estado realmente, aparte de que sea la noticia internacional, ha sido realmente que los diputados de urgencia fueron al Parlamento, incluso saltándose la barrera policial y del ejército, con ayuda de los manifestantes y los protestantes que eran miles los que estaban en las afueras del Parlamento protestando por salvar la democracia, y que Corea del Sur, esa colonia estadounidense en Asia, no volviese a ser la dictadura que fue en los 60 o en los 80, como fue la dictadura de Park Chung-hee, porque hablamos mucho siempre de la Corea del Norte y su dictadura, pero las dictaduras que ha habido en Corea del Sur han sido realmente terribles y han sido dictaduras profundamente anticomunistas y que más bien rozaban el fascismo y que obviamente siempre han estado avaladas por el poder de los Estados Unidos. Entonces han sido los diputados los que han votado una moción de censura de urgencia para acabar con esta ley marcial, lo cual han conseguido porque tiene una mayoría de 192 escaños, lo cual ha favorecido, junto con la presión internacional y seguramente algunos de los militares que también se han echado atrás, porque en un momento los militares hace 2 horas dijeron que a pesar de que se había bajado la ley marcial con la moción de censura, que ellos iban a acatar las órdenes del presidente, dando a entender de que la democracia había muerto y que se iba a consumar el golpe de Estado. Pero finalmente parece ser que debe haber muchos contactos, reuniones de urgencia, gabinetes de crisis, de parte de políticos, no solamente de Asia, de la ASEAN, de la Sociedad Económica Asiática. Y bueno, ahora parece que ha perdido el presidente, no ha podido consumar su golpe de Estado. Después de esas dudas de si el ejército iba a apoyar el golpe de Estado, parece ser que también algunos militares se han rebelado contra este golpe de Estado, y entre manifestantes, diputados y militares han conseguido frustrar este golpe de Estado, y ahora lo que se espera es una moción de censura que acabe con el presidente Yoon Suk-yeol y seguramente pues también un juicio. De película esto, ¿no? Realmente el anuncio, la marcha atrás, que por otra parte nos tiene sus ecos que se reiteran en otros gobiernos que también son llevados adelante por dictadorzuelos que intentan frenar a la oposición para que no abra la boca en los lugares donde le molesta, en este caso en el Congreso. Efectivamente, ¿no? Bueno, se pueden hacer comparaciones de todo tipo. Hay quien en su día, cuando el presidente argentino, Javier Milei, se otorgó esos poderes especiales con la ley de bases, que solo pudo consumar parcialmente, hay quien lo comparó con la ley habilitante de Hitler de 1933, que era muy parecida en ese sentido de otorgarse esos poderes especiales que ponían al presidente por encima del Congreso y de la propia democracia, ¿no? Ahora, Alejandro, actualmente vivimos una crisis democrática. Alejandro, sí, dime, Raúl. ¿Y no era que los malos eran los coreanos del norte? Bueno, Corea del Norte ahora mismo deben estar brindando y seguramente echándose unas risas ante
profunda crisis que está viviendo Corea del Sur. Hay que recordar que esto no es de golpe todo lo que ha pasado en Corea del Sur. Corea del Sur lleva 2 años convirtiéndose en una dictadura. Este presidente ya intentó convertir las fuerzas policiales en una suerte de policía patriótica al servicio del presidente. Las propias fuerzas del orden se rebelaron y se opusieron a esta medida y no la acataron, de hecho. Y Corea del Norte, bueno, mientras tanto sigue probando sus misiles balísticos que caen en el mar de Japón de vez en cuando. Ha renunciado hace poco a la reunificación de Corea, que era un tema muy discutido entre ambas Coreas, pero actualmente Corea del Norte, que por supuesto que es una dictadura, que nada tiene de comunista, porque es más bien algo parecido a una monarquía hereditaria y a una completa oligarquía, con una profunda desigualdad entre esa oligarquía y la clase popular. Entonces, bueno, pues es sin duda una dictadura en donde pasan cosas terribles, pero efectivamente Corea del Sur, hay que recordar que es el país con más suicidios del mundo, en donde las habitaciones normalmente disponen de 3 metros cuadrados y en donde hay una fuerte tendencia a la depresión por muchas dificultades que sufre el país. Claro, bueno, te vamos a pedir en este lamentablemente muy rápido recorrido que tenemos que hacer, que nos des apenas un pantallazo de lo que está ocurriendo en Siria, porque ahí fuerzas rebeldes han tomado la ciudad que es muy importante de Alepo, y hay intereses geopolíticos muy importantes, ¿no? Sí, discúlpame, pero es que tengo que corregirte con muy a mi pesar, Raúl, y es que la prensa internacional se jacta en llamar rebeldes a lo que son los terroristas, una escisión de Al-Qaeda, concreto Al-Nusra, que se ha conformado un grupo HTS, y que muy curiosamente todos los analistas internacionales destacamos que el mismo día que Israel firmó un alto del fuego pactado por Macron, que a su vez, por cierto, Macron se hizo cómplice de este criminal, ya que le ha prometido no detenerlo después de la orden de detención de la Corte Penal Internacional contra él, en caso de que pise Francia. Pues después de ese alto al fuego en Líbano, inmediatamente se dio esta incursión de estos terroristas que han puesto en jaque el gobierno de Siria, que después de 14 años de conflicto está hastiado. Pero afortunadamente para el gobierno sirio, que siempre, a pesar de todos los crímenes de lesa humanidad que haya podido cometer, será mejor que otro califato islámico como el que tuvimos con el ISIS en 2014, pues hay fuerzas iraquíes, rusas, iraníes, iraquíes, de todo lo que se llama el eje de la resistencia está acudiendo en ayuda a Alepo, que efectivamente está rodeada, es la segunda ciudad del país, una ciudad que es la ciudad con más cristianos de Oriente Medio, lo cual podría ser una terrible masacre que la tomasen unos islamistas radicales, que sin duda cuenta con el apoyo de Israel, de Estados Unidos y de Turquía, como ha denunciado el presidente de Irán. Y quiero recordar que también en Georgia tenemos un intento de golpe de Estado contra el candidato prorruso, que llevan varias noches de protestas con una violencia insólita. Estamos viendo armas de fuego usadas en las manifestaciones, estamos viendo cosas muy graves y no podemos olvidar que ese alto al fuego también en Líbano no está siendo respetado y de hecho está habiendo ataques también entre Líbano y Israel y como vemos y en Ucrania también se ha destinado otros 750 millones de euros a la guerra, pero por primera vez Zelensky dice que aceptaría un plan de paz. En este caso cedería territorio si se le admitiese incorporarse a la OTAN, cosa que realmente se ve difícil. Muy bien. Y bueno, seguiremos hablando de estos temas porque realmente están todos interconectados y hay algunos analistas que ya hablan de que, bueno, que esto va a terminar en alguna posible suerte de tercera guerra mundial porque tenemos 2 ejes muy polarizados y muchos conflictos interrelacionados. Tremendo y te agradecemos el esfuerzo para hacerlo muy sintético. Un gran abrazo, Alejandro. Un gran abrazo, Raúl y Judith. Buenas noches. Muchas gracias. Todo el periodismo